Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Y hasta que ingresen todos sus compañeros, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y de marcar su asistencia en el aula virtual. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. Déjame ver dónde nos quedamos la otra vez. Aquí. Uno punto tres, página 10. A ver. Buenas noches, profe. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Ya, les comento que, bueno, creo que la otra vez ya les compartí el acta, ¿no? Y ahí ya ustedes vieron sus notas y todo eso. Les comento que he recibido una notificación donde nos indican que no se pueden subir notas todavía y que es lo que ya subimos notas, que en el cual es mi caso, tenemos que eliminar las actas. Entonces, estoy esperando cuando nos den las indicaciones de eliminar las actas y volverlas a subir, y me va a tocar subir de nuevo las notas. Y en su caso, deben estar pendientes como eso, subir las notas, uno puede cometer errores. Entonces, cuando yo suba las notas, pues ustedes van a estar pendientes para verificar que ustedes tengan la nota correcta, ¿no? Entonces, ahí ustedes verifican cuando sea el caso. Entonces, esa creo que es la novedad del día. Ya, y ahora sí, vamos avanzando en el tiempo que nos queda para ver si nos recuperamos un poco del otro día. Entonces, según yo, en la última clase, que sí hicimos clase, pues estábamos aquí, todavía estamos en el tema del emprendimiento, que es ya el tema del segundo parcial. Y me imagino que ya tengo que ponerles por ahí algunas actividades. Entonces, estamos en el tema de la absorción del conocimiento, ¿no? Aquí, este tema de la absorción del conocimiento es el proceso mediante el cual la organización pues absorbe el conocimiento. Entre las fuentes de conocimientos más importantes que tenemos pues son las universidades, institutos públicos de investigación y otras organizaciones. ¿Por qué es importante el tema del conocimiento? El tema del conocimiento es importante porque adquirimos nuevos conocimientos y cuando uno adquiere nuevo conocimiento, a veces, si uno se pone creativo, con ese nuevo conocimiento se puede crear un nuevo conocimiento. Suena un poco raro, ¿no? Dice, a ver, o sea, cuando ustedes van a estos lugares, ustedes adquieren un conocimiento que ya existe, ¿verdad? Pero con este conocimiento que ya existe, pero que ustedes no tenían conocimiento, se puede crear un conocimiento nuevo. Y este conocimiento nuevo, pues, es algo innovador, con lo cual ustedes pueden explotarlo, ¿no? Y obviamente, pues, hacer dinero. Sin embargo, sus posibilidades de crear un nuevo conocimiento que sea algo novedoso, no van a ser tan buenas si ustedes no adquieren el conocimiento. Entonces, esto que ustedes están haciendo, que ustedes están aquí en las instituciones de educación superior, es una buena fuente de conocimiento y de alguna manera pues les ayuda a formarse profesionalmente y de esta manera ustedes van a poder aprovecharlo en un futuro, digamos, al corto plazo. Ya, aquí nos está indicando que el conocimiento, o sea, es muy grande, es muy vasto, realmente no podemos saber todo de todo, pero podemos especializarnos en un tema, ¿no? Sin embargo, los conocimientos a veces no los adquirimos dentro de una empresa en particular.
sino que las empresas pueden aplicar, dice, algún conocimiento externo de forma inmediata, pero en la mayoría de los casos se va a requerir capacitaciones internas para comprender, ¿verdad? Cómo se ha creado ese conocimiento y encontrarle un sentido y poder identificar su aplicación en la organización y poder adaptarlo en el entorno, en este caso el entorno de Costa Rica, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influencian la absorción del conocimiento? Pues tenemos el capital humano, o sea, los recursos que ustedes mismos ponen, las capacidades para la investigación y desarrollo formal. En los últimos gobiernos el tema de la investigación es un tema fuerte. De hecho, la mayoría de las instituciones de educación superior apuntan bastante al tema de la investigación. Lamentablemente nuestra investigación está limitada por los recursos, entonces no podemos compararnos con universidades del primer mundo en este aspecto, pero la idea sería que en algún momento pues estemos a dicho nivel. Otra fuente es la vinculación con fuentes externas de conocimiento, como son las universidades, institutos de investigación y otras empresas, ¿no? Entonces, de todos estos lugares podemos obtener conocimiento. Yo creo que el capital humano es lo que yo les mencionaba. Página web. Yo estoy haciendo otra. Yo creo que por ahí están hablando de otro tema. Pensaba que era una pregunta, pero no, están en otro tema por ahí. Ya, les decía yo que el capital humano es un tema importante que mencionamos el otro día, donde ustedes trabajan para su crecimiento, ¿verdad? Personal y profesional, entonces no lo deben de dejar de mano, ¿no? Obviamente, y lo acabo de mencionar hace un momento, tenemos limitaciones en cuanto al acceso al conocimiento existente, ¿no? Entre las limitaciones en cuanto a los recursos como país que tenemos, también tenemos que respetar otros temas que son legales, como son los temas de protección a la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, el conocimiento pues está también protegido porque es reconocido como un activo. Bien, ahora hablemos de la aplicación del conocimiento. La aplicación del conocimiento consiste en poder utilizar ese conocimiento que hemos acumulado en el tiempo para poder crear un valor, ¿no? Para poder crear algo que gane valor y que la empresa sea más rentable, podemos decir, ¿verdad? Que la empresa sea más valiosa para los demás. ¿Cómo podemos hacer crear valor a la organización? Con nuevos productos o servicios. Generalmente ya saben que un nuevo producto o servicio tiene que ser algo innovador y algo que la gente esté requiriendo. Entonces, no lo podemos crear de la nada, no podemos sacarlo del fondo del sombrero, sino que debemos de tener algún conocimiento previo para poder generarlo. La implementación de un nuevo proceso de producción, ¿verdad? También puede ser una manera de crear recursos con el conocimiento. Bueno, todos estos procesos no son triviales, o sea, no son algo como de soplar y hacer botellas, sino que van a requerir que las personas que están involucradas en ellos tengan capacidades, ¿no? Capacidades para poder crearlos y poder aplicar esos conocimientos. Por ejemplo, una buena administración, una habilidad de mercadeo, son habilidades que no nacen, que ustedes no nacen con ellos, sino que ustedes han ido desarrollando. Y si ustedes son buenos en lo que hacen, entonces probablemente puedan aportar con su conocimiento a la organización a la que pertenezcan. Bien, tenemos el tema de la investigación y el desarrollo. Esta investigación y desarrollo no es lo único que se puede utilizar para crear una innovación, aunque sí es bastante válido, pero para crear nuevo conocimiento puede venir de otra fuente, ¿no? Ya, entonces siempre el tema de la investigación y el desarrollo va a ser importante, como aquí lo citan.
Bien, cuando uno está haciendo una investigación, se requiere que exista un vínculo entre la investigación y el desarrollo de los negocios para poder obtener lo que son las patentes. Las patentes es ese invento nuevo que usted ha creado. Entonces, cuando usted ha creado algo que realmente vale la pena y usted no quiere que alguien se lo robe, su invento, entonces usted lo crea una patente, y la patente es un reconocimiento de que esa investigación o ese invento fue creado por usted y que toda la rentabilidad que pueda producir dicho producto, ¿verdad? Eh, sea reconocido en este caso, ustedes que serían los autores, ¿no? Entonces, por eso es un mecanismo para protegerse, para proteger la invención. Ya, obviamente todos estos inventos pues aportan al desarrollo del mercado local e internacional dependiendo del, del invento. Bien, hablemos ahora del proceso creativo. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo está más relacionado con pensamiento racional, con ideas lógicas, la parte verbal, la parte analítica, y nosotros utilizamos el lado izquierdo, ¿no? De, de preferencia, por lo general, los varones utilizamos más el lado izquierdo. Este lado izquierdo también pues se opera de manera secuencial, ¿verdad? Y por otro lado, nuestro cerebro también tiene el lado derecho. El lado derecho no es tan racional como el lado izquierdo, trabaja en forma intuitiva, ¿verdad? Y es capaz de relacionar imágenes y aspectos no verbales, o sea, es como la parte espacial, abstracta que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, mediante esta parte del cerebro, pues nosotros eh, está un poco más orientados a las emociones, ¿no? Por eso es que las señoritas pues, trabajan con el lado derecho del cerebro, y es por eso que las señoritas, o el género femenino, es más intuitiva, es más sentimental, es más empática, ¿verdad? Que los varones, ¿no? O sea, no somos tan exactamente iguales. Tenemos los mismos derechos, pero no tenemos las mismas características. Bien, la idea es que nosotros aprovechemos y pongamos a trabajar a ambos lados del cerebro. Una vez que conocemos cómo trabajan ambos lados, entonces nosotros podemos combinar, ¿verdad? Esa parte lógica con esa parte imaginativa o creativa del lado derecho. Ya, entonces generalmente trabajamos con el lado derecho, y nosotros podemos utilizar cada parte de nuestro cerebro según nuestras actividades. Por ejemplo, aquí dice que los administradores pueden dividir su atención en un diferente número de tareas. Yo, bueno, esto sí es cierto, que uno se divide su atención para diferentes tareas, pero en este caso pienso que el género femenino nos gana en este sentido, porque yo, por ejemplo, he visto que las señoritas pueden estar haciendo 3, 4 cosas, y por ejemplo uno le dice, pero ¿me estás escuchando? Dicen, sí, sí, te estoy escuchando, pero está haciendo 4 o 5 cosas al mismo tiempo. Entonces, nosotros o vemos la televisión o escuchamos la radio, manejamos, y cuando alguien nos habla, pues nos saca de nuestra secuencia, somos más lógicos, ¿sí? Entonces, la idea es que el administrador aproveche cada parte de su cerebro, pues, y que la explote para que pueda ejercer mejor su administración. Y obviamente lo va a poner en práctica según la situación que se presenta. Ya, entonces aquí lo que nos está proponiendo es que los buenos administradores utilizan el lado del cerebro que mejor les conviene según el resultado de la situación. Eh, Como les decía yo, esto podría no ser tan técnico, porque mucho de esto aquí tiene que ver con cómo ustedes han nacido, o cómo su entorno social
los ha desarrollado, ¿no? Entonces, pensaría yo que es un poco injusto decir que tengan que desarrollar estos aspectos. Pero si tienen esa habilidad, si lo pueden ensayar y lo pueden hacer, entonces ustedes serían administradores un poco superiores en su trabajo. Para eso, pues ustedes utilizarían el lado lógico de su cerebro para pensar, para razonar, para resolver problemas, y utilizarían el lado derecho de su cerebro, pues para la parte de la imaginación, ¿verdad? O también de la memoria. Bien, veamos algunas diferencias entre los cerebros. Entonces aquí tenemos el lado creativo que tiene que ver con el lado de derecho. Entonces cuando un administrador utiliza su lado derecho, generalmente busca preguntas, ¿verdad? Es divergente, o sea, dice, pero ¿por qué mejor no hacemos lo de acá? Explora nuevas perspectivas para encontrar soluciones, reestructura, busca forma de que las ideas contribuyan, motiva a los saltos de continuidad, ¿verdad? Y permite las intrusiones llegarían. ¿Cómo? Entonces, yo pensaría que un buen gerente tiene que tener bastantes estas cualidades de aquí, ¿no? Por otro lado, tenemos el cerebro racional. Entonces, este de aquí busca respuestas, es convergente, identifica la mejor perspectiva, usa estructuras existentes, dice cuando las ideas no funcionan, usa pasos lógicos y se concentra en lo relevante y es cerrado, ¿no? Entonces, no se busca tantas características como esta en un administrador, pero muchas veces estas características son muy buenas porque permiten que el administrador se centre en el objetivo y no se desvíe del tema. Entonces esto va a ser importante también para el administrador. Bien, emprendimiento estratégico. Este emprendimiento estratégico tiene el foco de su atención, ¿verdad? En ver cómo los emprendedores y cómo las organizaciones van a crear riquezas. Generalmente estos de aquí se enfocan en los recursos, ¿verdad? Se enfocan en aprovechar las oportunidades que han descubierto. Entonces, una vez que ustedes encuentran una oportunidad, no dejan pasar por alto esa oportunidad y ponen sus recursos en prácticas para tratar de aprovecharlos. En este emprendimiento pues se toman en cuenta la perspectiva estratégica y la perspectiva emprendedora para poder desarrollar y ejecutar las acciones que van a generar valor. Si vemos esta perspectiva emprendedora, podemos definir que ese va a ser un comportamiento que va a ir enfocado a la búsqueda de oportunidades, mientras que la perspectiva estratégica se va a referir a un comportamiento enfocado en la búsqueda de una ventaja que involucre la creación de valor y la sostenibilidad, ¿verdad? Y alguna ventaja competitiva para poder explotar las oportunidades que se presenten. Ya, entonces tenemos la perspectiva estratégica y tenemos la perspectiva emprendedora. Voy a ponerla aquí, marcarla. Para que no se confundan. Ya, entonces, al poner en práctica, ¿verdad? Estas dos estratégicas y hacerlas trabajar en conjunto, de esta manera, pues, las personas se vuelven un poco más competitivas, ¿verdad? Y logran resolver mejor los conflictos que se puedan presentar, ¿no? Entonces, los hace, es como un mejor administrador. La parte estratégica va a incorporar factores ambientales, organizacionales, individuales, dentro del mismo proceso de búsquedas de oportunidades y ventajas, ¿no? Ya, el emprendimiento estratégico, en cambio, se va a enfocar en la gestión de los recursos y las acciones emprendedoras que se van a utilizar para poder aprovechar dichos recursos.
y ambas cosas se van a realizar de manera simultánea, ¿no? Y esto va a permitir encontrar nuevos recursos y crear el valor, que es lo que nosotros queremos, es hacer crecer nuestra compañía. Ya, a la final, pues a nosotros dar valor, pues nosotros nos vamos a, o mejor dicho, lo que se espera es que sea un aporte a la sociedad, genere riqueza, genere conocimiento y obviamente pues presente nuevas oportunidades de crecimiento. Las empresas, dice, con una cultura emprendedora, van a fomentar las nuevas ideas y la creatividad y la toma de riesgo y el aprendizaje organizacional. Aquí voy a hacer una pauta porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la mayoría de nuestras empresas no son emprendedoras. Son pocas las empresas emprendedoras. Pensaría yo que las pequeñas empresas con gerentes que tienen otro punto de vista son emprendedoras, pero nuestra mayoría de empresas en el mercado ecuatoriano, pensaría yo, y tal vez no estoy ahorita muy al tanto de cómo están las empresas en este momento, o cómo son las gerencias de las empresas en este momento, pero la mayoría de nuestras empresas pienso yo que son tradicionales, tradicionalistas, es decir, que al tema este de poner en práctica nuevas ideas o la creatividad, no la toma mucho en consideración, porque la ven como una fuga de recursos, ¿no? Entonces, no confían mucho en esto de aquí, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas pienso yo que son un poco más, este, más modestas o más reservadas. Cómodas. Son cómodas. La palabra no es cómoda. Lo que pasa es que las empresas como que no quieren tomar los riesgos porque dicen, sí, y si fallamos, ¿verdad? Y si invertimos aquí y no recuperamos la inversión, porque a ver, las ideas creativas pueden tener mucho éxito como pueden ser un fracaso, ¿sí? Entonces, no quieren tomar el riesgo, ¿sí? Y por eso pierden oportunidades y de repente, yo por ejemplo el otro día estaba viendo que hay gente que vende unas mascarillas y se han creado unas mascarillas que es un plástico así que lo forra todo y se amarra por acá por los hombros y ellos dicen, este es el éxito, porque con esta mascarilla tengo las manos libres y tiene como un plástico por todos lados y dice, y puedo ver a todos lados. Y, y la verdad que no es algo funcional. Pero yo viendo esa publicidad de esa mascarilla que no es funcional, pero la están fabricando y la están vendiendo. No sé a quién se le ocurre comprar eso, tal vez para hacer un juego, una broma, pero la compran. Obviamente no es un mercado muy grande, pero se arriesgaron y les funciona, ¿no? Pero aquí en el Ecuador, si yo voy donde un gerente y yo le digo, oiga, ¿sabe qué? Quiero hacer una mascarilla que cubra toda la cabeza, probablemente hasta me despidan, ¿verdad? O me llamen la atención y me digan que no estamos para perder el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que le digo, que en nuestro país la cultura es más tradicional y aquí la gente va a lo seguro. Ya, entonces, este tipo de empresas no son muy de aquí. Empresas creativas que podemos mencionar, pues tenemos por ahí Google. Google es una empresa que tiene un área de investigación. Ellos están innovando en creatividad y toman riesgos, ¿verdad? Y también fomentan el aprendizaje. Aquí, por lo menos en mi época, no había mucho fomento del aprendizaje. Es decir, que si usted decía, ¿sabe qué? Me puedo ir temprano, es que tengo que ir a la universidad. Los gerentes le decían, ¿cómo? No, si el trabajo tú sabes que es hasta las 8 de la noche y te tienes que quedar. Y muchos empleados no estudiaron y se quedaron sin completar sus estudios porque no les dieron la oportunidad en el trabajo. Hoy en día hay algunas empresas que ya han recapacitado, que ya han evaluado mejor esta condición y lo que resulta es lo siguiente. Y esto yo incluso lo viví un poco en una empresa donde yo estuve. Si estoy en una empresa y la empresa no me deja estudiar, no me ofrece capacitación, no me permite hacer mi propia investigación, y viene la competencia y la competencia trae productos más modernos,
optimiza sus procesos, aprovecha la tecnología, ¿verdad? Esa nueva empresa se convierte en una amenaza fuerte, ¿verdad? Que a la empresa tradicional tranquilamente la puede sacar del mercado. Porque el mercado no está viendo, esta empresa tiene 20 años, esta empresa tiene 50 años. No, pues sigámosle comprando porque tiene 50 años. Recuerden ustedes que los clientes son bastante infieles, bastante traicioneros y generalmente no se casan con las empresas. Entonces, si un cliente, ¿verdad? Que siempre ha estado comprando un servicio, o de repente llega una empresa que ofrece mejor valor por ese servicio, y trae mucha innovación, probablemente ese cliente se va a ir, ¿verdad? No le va a importar que estuvo con usted 20 años, sino que se va a ir donde le ofrecen una mayor rentabilidad por su dinero, ¿sí? Entonces, allí es cuando las empresas se dan cuenta y dicen, ¿por qué no hacemos lo que ellos están haciendo? Y usted le dice, es que ellos tienen personal que está capacitado y ellos estudiaron y ya tienen masterados y tienen doctorados. Y nosotros pues solamente salimos del bachiller y no hemos innovado y seguimos utilizando los mismos programas de hace 20 años. Entonces, ¿cómo podemos competir si nosotros utilizamos programas de hace 20 años, no nos hemos capacitado y ellos no? Entonces, ahí es recién cuando los gerentes se dan cuenta de que están en desventaja. Entonces, hoy en día, basado en la globalización y la competencia, pues las empresas ya permiten que su personal se capacite, incluso muchos ofrecen cursos en sitio para que sus empleados puedan aprovechar, ¿verdad? Y también los dejan que investiguen. Y yo tuve la suerte de estar en unas empresas que me permitían en la investigación, ¿no? Entonces uno está ahí, navega, prueba, producto, hace prueba y error hasta que le salen las cosas. Entonces por eso es que en el caso mío, pues yo tenía un buen performance en cuanto a la innovación, ¿sí? Porque me permitía. Pero también estuve en una empresa donde si usted tenía abierta la pantalla del internet, venía el jefe y le decía, ¿por qué estás en internet? Yo no te pago para que estés navegando. Entonces uno, para evitar esos malos ratos, pues uno no se atrevía a abrir el explorador, a buscar un tema, porque enseguida era mal interpretado por los jefes, ¿no? Entonces, esa es una empresa pues que no aporta al crecimiento de los empleados y entonces estos empleados con el tiempo quedan obsoletos, ¿no? Mi recomendación para ustedes sería que si ustedes están en una empresa, si están en una empresa que no los deja crecer, ustedes trabajen en esa empresa, aprendan lo que tengan que aprender de los procesos y de todo eso, y una vez que ya no puedan sacarle más beneficio a esa empresa, cámbiense en una empresa donde les permitan crecer. Porque el día de mañana ustedes van a quedar en esa empresa, si se quedan allí, van a quedar obsoletos y los van a cambiar por gente joven, ¿verdad? Que se ha estudiado y que ustedes no pueden competir porque ustedes no han seguido la educación continua. Entonces, ojo con eso de ahí. Bueno, entonces ya abrimos un poquito este tema. Veamos qué más hay. Dice, liderazgo organizacional efectivo es un requisito para el desarrollo de las nuevas iniciativas y para orientar la mente emprendedora de las organizaciones fuertemente establecidas. Este liderazgo puede influir en otros para enfatizar el comportamiento centrado en la búsqueda de oportunidades y ventajas, ¿no? Dice, el capital humano y social son muy importantes para el logro de una ventaja competitiva y la sostenibilidad, mientras que el capital financiero es a menudo crucial para la adquisición o creación de recursos necesarios para desarrollar las actividades de negocio, ¿no? Entonces aquí habla de lo importante que es el capital humano y social, ¿verdad? Entonces, si ustedes como capital humano, ustedes no están a gusto, no se sienten respaldados y no se sienten valorados, probablemente tengan problemas allí. Y por ahí veo que hay una manito levantada. Licenciado, una pregunta. ¿Usted cree que existen recursos indispensables, sí o no? ¿Y por qué? Hablando de las personas. Ajá. Miren, hay gente que tiene en las empresas 20, 30 años y que piensan que nunca les va a pasar nada y un buen día de la noche a la mañana los botan, ¿sí?
Entonces, apréndanse esto de aquí. Nadie es indispensable en una empresa. ¿Sí? Usted puede tener algo allí en sus manos que se ha encargado por años y usted piensa que tiene el puesto seguro porque nadie más sabe hacer lo que usted hace, pero cuando los de arriba los quieren votar, los votan, ¿verdad? O los sacan, o a veces usted se enferma, tiene que retirarse y tienen que seguir trabajando. La empresa no deja de ser empresa y no deja de hacer sus procesos porque usted se va. Ya, ahí ya se fue la luz. Ya, entonces, incluso una empresa que dependa de una u otra persona para, para ser, rentable o para funcionar bien, es una empresa que está mal organizada. Una empresa no se puede dar el lujo de tener una persona en la cual está basada toda su operación. ¿Qué pasa si esta persona se enferma o si esta persona se enoja o si esta persona se quiere ir para otro lado? La empresa queda, o sea, todo su capital, su inversión, ¿verdad? Queda en el aire. Entonces una empresa no se puede dar el lujo de tener una persona que puede fallar, ¿no? Las empresas por eso tienen estructuras y tienen organización para justamente evitar este tipo de problemas. Si esto ocurre en una empresa, probablemente esta empresa está haciendo las cosas mal, ¿no? Ahora, dicho esto, hay que aceptar que ciertas personas influyen mucho en el éxito de los proyectos. Entonces, hay personas que por sus capacidades, ya sea de liderazgo, de conocimiento o sus habilidades innatas o sus talentos, son capaces de hacer las cosas mejores que otros. Si usted tiene este tipo de personas, debe de tratar de cuidarlos, ¿no? Dentro de su empresa. Entonces, cuiden a los buenos elementos porque sale caro, ¿verdad? Buscar un elemento que cubra a un buen elemento. Generalmente las nuevas personas, o sea, en la mayoría de los casos son personas que no tienen experiencia y que van a cometer los errores que ya la persona con experiencia ya no va a cometer, ¿verdad? Que van a necesitar capacitación y que no tienen esa habilidad o criterio, ¿no? Entonces, a lo mejor usted puede contratar a otro profesional que sepa de lo mismo, pero el estilo de este profesional o la destreza de este profesional no iguala a la anterior. Y entonces usted se está quitando ventaja competitiva. El capital humano, si usted lo tiene de buen humor, de buen genio, es una ventaja competitiva. Cuando usted tiene un capital humano motivado, ¿sí? Entonces se puede convertir en una ventaja competitiva. Pero decir que la empresa deja de ser si uno de esos se va, eso es mentira porque las empresas en el fondo, las empresas son pues una entidad sin corazón, donde no les va a importar que usted está 50 años allí haciendo lo mismo, sino que si ya no lo necesita le dicen chao, chao, muchas gracias, pero ya necesitamos otra persona. Entonces, eso allí, nadie es imprescindible, ¿verdad? Si alguien es imprescindible, se están haciendo las cosas mal dentro de la empresa. Ya dice, los objetivos de los individuos, su pasión, su mentalidad, orientan a las organizaciones hacia el descubrimiento y creación de nuevas oportunidades. Entonces, nuevamente aquí son las personas los que empujan a esto de aquí. Aquí tenemos un gráfico que dice la relación entrada-proceso del emprendimiento estratégico adaptado. Entonces, vamos a ver cómo es este emprendimiento estratégico. Aquí tenemos las entradas. Eh, no sé si ya vimos este gráfico. Yo creo que ya lo vimos con el otro grupo. Dice entradas, que tenemos que considerar los factores ambientales para ver cómo está afuera, los recursos organizacionales, porque sin eso no hacemos nada, los recursos individuales, esto creo que estamos hablando ya del capital social, ¿verdad? De cada uno. Una vez que tenemos las entradas, pues hacemos los procesos es la administración correcta, eficiente y efectiva de los recursos. Luego tenemos como salida, pues como salida tenemos la creación de valor para los consumidores. Entonces, con todo esto de aquí y con la administración de los recursos, yo puedo crear un valor para los consumidores. Esto me daría una ventaja competitiva.
Por otro lado, si yo logro hacer esto bien, voy a crear riqueza y beneficios para la empresa. Estas riquezas y beneficios pueden ser beneficios sociales, como tener, no sé, influencia política de repente, beneficios organizacionales, es decir, pues que nos está entrando el dinero, y beneficios individuales, de repente nuestros ingenieros son reconocidos, son invitados a dar charlas porque son expertos en un tema. Entonces, aquí estamos viendo cómo se aprovecha el emprendimiento estratégico. No sé si hemos hablado anteriormente de esta persona de aquí, creo que hemos hablado antes del administrador, ¿verdad? Pero si no lo hemos hecho, pues tocamos el tema del emprendedor. Ya. Generalmente el emprendedor pues se asocia con el rol, ¿verdad? De los emprendedores, que incluye lo que es el tema de la coordinación, la innovación, el empoderamiento, ¿verdad? De la incertidumbre, la consecución del financiamiento, la toma de decisiones, las propiedades de las organizaciones, la gestión de recursos, ¿no? Entonces, todas estas actividades son actividades que están relacionadas con los emprendedores. Bien, no existen, dice, restricciones demográficas, de género o de educación para poder convertirse en un emprendedor. Esto creo que yo les mencionaba que la investigación y el desarrollo humano no eran la regla para definir a un emprendedor, aunque en la mayoría de los casos sí son cualidades necesarias, ¿no? Entonces, a pesar de que aquí vemos que no hay este tipo de restricciones que nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad? Siempre va a ser importante, pues, o sea, es mejor que tenga educación e investigación a que no lo tenga. Bien, a continuación vamos a definir algunas características y habilidades que tienen los emprendedores que son comunes, ¿no? No son todas, algunas las tienen en mayor o menor grado, pero estas características permiten a los emprendedores reconocer las oportunidades de negocio de manera más rápida que el resto de personas. Estos son como que tienen una visión aguda de águila y que logran ver las oportunidades, ¿verdad? Para poder aprovecharlas. La idea de un emprendedor es que vea algo que los demás no ven y que lo pueda aprovechar antes de que alguien lo pueda aprovechar. Esa es la idea del emprendedor, de ganar el mercado. Los emprendedores dicen que ven en los problemas potenciales oportunidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo la pandemia, pues los emprendedores dijeron, ya ahora hago mascarillas. Entonces, mientras otros decían, oh, nos morimos, ellos decían, no, ahora hago negocio, ¿no? Mientras las farmacias pues estaban desabastecidas, pues alguien dijo, yo voy a madrugar, compro las pastillas y las revendo, entonces vio oportunidades allí, ¿no? Bueno, no tan un emprendedor no tan éticamente correcto, dijo, bueno, como la gente necesita las medicinas para curarse el virus, entonces yo voy a acaparar las medicinas y las voy a vender al 800% de su precio para hacerme rico. Entonces, eso no es moralmente correcto, pero digamos que tomó esa iniciativa, ¿no? Entonces, los emprendedores, a pesar de los potenciales problemas, pues ellos no tienen temor de tomar estos riesgos. Lo que les decía yo, que nuestras empresas generalmente no dejan a los administradores tomar riesgos. Estos emprendedores van a tomar decisiones y obviamente están dispuestos a trabajar muy duro, todos con el fin de poder resolver los problemas y poder comunicarse de manera correcta a las demás personas para que éstas reconozcan su liderazgo, ¿no? Entonces, a continuación vamos a analizar las características que identifican a los emprendedores, así como sus habilidades. Vamos a ver aquí. Dice contexto del emprendedor. Veamos qué hay aquí. Dice... Ya, uno pensaría que el emprendedor es fruto de su conocimiento, pero realmente los emprendedores, al igual que los líderes, lo que realmente atrae de estas personas es su personalidad y también su proceso de socialización, ¿verdad? Esto son habilidades importantes para poder realizar el emprendimiento.
Ya, entonces yo les decía que la personalidad y la comunicación son cualidades que tiene que tener el emprendedor. Se parecen un poco, o mejor dicho, el emprendedor podría ser el empresario, ¿no? Tranquilamente podría ser el empresario que comparten habilidades y cualidades similares. Y aquí también podemos hablar de la personalidad del emprendedor. Esta personalidad está definida por sus acciones, sentimientos, pensamientos, ¿verdad? Que puede utilizar para poder explicar su desenvolvimiento. ¿Ya? Entonces, estas son actitudes que acercan a una persona a lo que es un emprendedor. También tenemos los contextos sociales, ¿verdad? Y los laborales. Estos también van a influir en los individuos para poder convertirse en un emprendedor exitoso. Aquí en el contexto social, pues vemos que la oferta y la demanda van a influir en el comportamiento del emprendedor. Dice aquí que entre las dimensiones fundamentales tenemos el contexto social, podemos encontrar la clase social, la composición familiar, los antecedentes de los padres. Entonces, toda esta formación que viene del hogar va a ser importante para el emprendedor. También va a ser importante si tuvo o no acceso a la educación, ¿verdad? Y la facilidad que tiene para obtener un empleo. Entonces, veamos la gráfica. Aquí tenemos la influencia de los emprendedores. Entonces, tenemos la parte cultural, factores situacionales, características conductuales y los antecedentes. Todo esto de aquí van a ser la influencia que tengan los emprendedores. Ya, la idea es que un emprendedor pues pueda acumular recursos, ¿verdad? Y pueda aprovechar el capital humano que tiene a su capacidad. Ya, aquí decía que la parte social va a influenciar para ver si el emprendedor se quiere convertir en emprendedor en poco tiempo o en mucho tiempo. Ya dice, la tabla 2 resume las principales diferencias entre los puntos de vista de la personalidad, ¿verdad? Entre un emprendedor que nace y un emprendedor que se hace. O sea, siempre hay una discrepancia para ver si nace o se hace, ¿no? Entonces aquí tenemos la perspectiva de la personalidad y aquí tenemos la perspectiva del desarrollo. Entonces aquí vamos viendo en estas tablas algunas diferencias que hay entre las características de los emprendedores que ya vienen del nacimiento o que han tenido una formación y que se han podido desarrollar. Pero creo, déjenme ver, creo que nosotros tenemos clase hasta las 9:45. Entonces, este tema ya lo vemos en la siguiente clase para verlo más tranquilo. Yo ahorita, pues, yo creo que nos vamos a quedar hasta allí para coger ese tema un poco más fresco. Ya, listo, jóvenes. Entonces yo voy a copiar, en este momento voy a copiar su asistencia y si ustedes gustan, pues ya nos quedamos hasta allí y podrían ya desconectarse. ¿Listo, jóvenes? Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ya Pase bien. Sí, muchas gracias. Ya Buenas copié su noches, asistencia, entonces ya pueden desconectarse, jóvenes. Que tengan buenas noches y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, ingeniero. Pase bien, cuídese. Buenas noches, jóvenes. Ya por fin a descansar y a dormir.